Estimados colegas y amigos, mucho gusto en estar nuevamente con ustedes en esta conferencia de las muchas que hemos estado ofreciendo semanalmente. Bienvenidos todos ustedes a una nueva etapa. Como saben, hemos dado 90 conferencias en estos tiempos del COVID y bueno, vamos a comenzar a retransmitir las conferencias. Muchas de ellas han sido buenísimas, vamos a elegir las mejores probablemente y vamos a pasarlas semanalmente. ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque los colegas nos decían, pues sí, ya sabemos que ahí está el catálogo y las podemos ver, pero no tenemos derecho a una constancia y quisiéramos hacer la evaluación y quisiéramos una constancia. Bueno, ahí está. Entonces, se van a retransmitir las conferencias con la oportunidad de hacer una evaluación, ¿sí? Y si acreditan, podrán optar por recibir una constancia. Las constancias, como ustedes saben, son verificables. Salen con un número de folio, con un código QR. Con el código QR entran al sitio web del PACAL y ahí meten el folio y les va a desplegar el nombre de la conferencia, la fecha en que se dio, el nombre de la persona que asistió y además se hace constar que acreditaron con una evaluación mínima del 80%. Entonces, esas son las características. Todas las conferencias han sido magníficas y se las recomendamos ampliamente. Y ahora tienen la oportunidad de tomarlas si no las tomaron antes o retomarlas si no tuvieron derecho a una constancia. Y bueno, eso es lo que tenemos. Las constancias, ya dije, son verificables y la dinámica es la misma que hemos mantenido. Todas las conferencias son gratuitas, ¿sí? Si quieren una constancia, tienen que registrarse, hacer su evaluación y si acreditan con 80 o 100 puntos, pueden optar por recibir una constancia. El pago son 100 pesitos, es solamente por el costo de la expedición de la constancia verificable y porque hay que subirla a internet. Entonces tiene que ser verificable con su folio. Esa es la razón de por qué los 100 pesitos. Y bueno, $5 para las personas que estén en otro país, dólares americanos. Y entonces esa es la optativa. Si acreditan, hacen su pago. Ahí aparecen las ligas, el lugar donde se paga, el número de la cuenta. Ustedes pagan, mandan su envío de su comprobante de pago y en 5 o 7 días máximo, ustedes recibirán su constancia verificable. ¿Por qué 5 días o por qué 7 días? Bueno, es que hay veces que quienes se tardan son los colegas en hacer su examen y en enviar su pago y entonces van llegando a cuentagotas cuando sabemos que van a seguir llegando y para no tener que hacer envíos tardíos, pues nos esperamos hasta que estamos seguros de que pues ya no van a llegar más. Entonces a veces son 5, a veces son 6 y a veces hasta 7 días. Ustedes hacen su pago y además, si ustedes son usuarios del PACAL, basta con que nos hagan saber de qué laboratorio y bueno, me parece que les pide el sistema el número confidencial. Tenemos que verificar que ese número confidencial coincide con el laboratorio que nos están diciendo en el que colaboran o trabajan y entonces ahora sí, ya teniendo la certeza, no pagan ustedes. Y si acreditaron, eso sí es requisito, van a poder recibir su constancia. Tampoco pagan los estudiantes, pero tienen que demostrar que son estudiantes con credencial vigente. Entonces, al entrar, ustedes tienen la oportunidad de darle un cliccito, anexar una foto de su credencial vigente y si nos demuestran que son estudiantes, tampoco pagan. Entonces, solo pagan pues las personas que no son ni usuarias del PACAL ni estudiantes. Así es que les deseo que sean muy útiles todas las conferencias, que sean de su utilidad, que les sirvan para su demostración de que están ustedes actualizados. Y bueno, pues es todo de mi parte. Vamos a iniciar ya con la transmisión de esta conferencia, ¿sí? De las muchas que vamos a seguir dando, son semanales. Bienvenidos todos, que Dios los bendiga, cuídense mucho. Hasta luego. Tendremos el gusto de escuchar a la química Ischel de la Luz Martínez, que viene de la compañía SCO de Tamiz y que nos regalará, nos obsequiará el tema Tamiz Neonatal, un sistema de atención integral al recién nacido. Va a estar buenísima, estoy seguro de ello. Les voy a hacer una
breve reseña del resumen curricular de nuestra distinguida ponente, la química Ixchel de la Luz Martínez. Bueno, ella es Chief of Scientific Officer en DETAMIS. No sé por qué en español, inglés. Bueno, ella es directora general de identidad ADN. Ella es egresada de la carrera de químico farmacéutico biólogo de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Realizó sus estudios de posgrado de biofarmacia y farmacia molecular en la Facultad de Farmacia de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la UAM. Trabaja en el sector de análisis clínicos desde el 2008. En el año 2009 emprende el proyecto Identidad ADN, laboratorio de pruebas de ADN para identidad, parentesco y análisis de ADN fetal, libre, circulante en sangre materna. Además es delegada electa por México ante la Sociedad Latinoamericana de Genética Forense en el periodo de 2020 a 2021. Está inscrita en el Padrón Oficial de Peritos Auxiliares en la Administración de Justicia del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, para fungir ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, desempeñándose como perito en genética forense para juicios de carácter civil y familiar. Desde el año 2014 realizó labor de divulgación y educación continua para químicos, biólogos, profesionales, estudiantes del área clínica en México interesados en la genética forense. Ya vi que también va a dar un curso de genética forense en Querétaro, ¿cierto? Sí. Es catedrática en Querétaro, le digo que le voy siguiendo la pista. Por cierto, me acordé que nuestra compañera y amiga y colega Montserrat Mena me dijo, ¿y por qué no invita a la maestra Ixchel de la Luz? Le mandamos un saludo porque seguro está conectada, siempre nos echa muchas porras y ella nos recordó porque ya teníamos el gusto de conocerle y con mucho gusto fue que le invitamos. Ella aceptó a la primerísima, no se hizo nada del rogar y aquí la tenemos. Bueno, en 2017 funda el diagnóstico especializado y tamizaje de DETAMIS, laboratorio de análisis clínicos con un enfoque de prevención y detección oportuna, incorporando servicios y tecnologías de tamizaje y de screening al alcance de la población. De 2011 a 2017 coordinó el programa de tamiz neonatal ampliada para el Hospital del Niño Morelense. Actualmente colabora en el seguimiento de pacientes sospechosos del programa de tamiz neonatal en los hospitales de la Secretaría de Salud del Estado de Morelos. Desde el año 2015 colabora con Becton Dickinson de México como líder de opinión y conferencista externa en las áreas de tamiz neonatal y sistemas preanalíticos para toma de muestra pediátrica. Ha sido conferencista para la Red Nacional para la Prevención de la Discapacidad, RENAPRED. Sus áreas de dominio pues, son tamiz neonatal, tamizajes, screening, fase preanalítica, diagnóstico clínico y molecular, ADN fetal, libre circulante en la sangre materna. Además hace pruebas de paternidad y genética forense. Nos da muchísimo gusto, es un honor para nosotros tenerla con nosotros. Le doy la más cordial bienvenida y como somos muy poquitos voy a aplaudir al micrófono. En realidad ya le cedo el micrófono, es todo suyo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Sí estoy un poquito nerviosa porque sé que aquí han pasado personalidades muy importantes. Me falta mucho para ser rockstar como el doctor Benjamín Nogueda y personas que admiro mucho por su calidad humana, por su desarrollo profesional, porque son del Politécnico. Yo no soy egresada del Poli, pero soy hermana de ingeniero e hija de ingeniero del Poli. Entonces, me da mucho gusto estar aquí. Siempre me hacen sentir como en casa. Muchas gracias, doctor Sergio Alba. Y bueno, vamos a comenzar. Les preparé una presentación para contarles cómo es el trabajo que yo hago en el tema de tamiz neonatal. El tema es muy extenso, podríamos pasar muchísimas horas, días platicando, porque cada vez hay más hallazgos, cada vez hay más enfermedades que se tamizan, las tecnologías están a la orden del día, pero hoy lo que quiero es cumplir con el objetivo de esta conferencia, que es que nos desestresemos. Y entonces, más allá de darles datos inútiles y
y datos que tengan que memorizar o que no sean a lo mejor ahorita agradables, me gustaría dejarles el mensaje de cómo debe realizarse un sistema de atención integral del recién nacido por tamiz neonatal y todo lo que implica para nosotros como químicos realizar desde el laboratorio clínico. En la primera parte de la conferencia vamos a hablar de qué son los tamices y los screenings y de quiénes son nuestros pacientitos. Y en la segunda parte vamos a ver cómo se puede llevar un sistema integral. Les comentaba que no los quiero estresar, pero me parece que podría ser una buena oportunidad para que revisaran quienes realicen tomas de muestra de tamiz neonatal en su laboratorio, que revisen que lo que ustedes están ofreciendo a sus pacientes y a las familias es lo que es correcto para tamiz neonatal. El tamiz neonatal es una herramienta padrísima para detectar oportunamente a niños que podrían enfermar, discapacitarse o morir prematuramente, y un tamiz neonatal realizado de manera correcta y a tiempo salva vidas y previene discapacidad. Bien. Bueno, la palabra tamizar cada vez se vuelve más frecuente, aunque muchas veces se asocia a solamente tamiz neonatal. En este primer bloque vamos a ver que no nada más existe como prueba el tamiz neonatal. El tamiz, tamizar significa encontrar a un individuo con una característica especial. El tamiz es una identificación presuntiva, no es una prueba diagnóstica. Vamos a identificarla presuntivamente a una enfermedad al aplicar pruebas, métodos, exámenes y algunos otros procedimientos que pueden ser utilizados y aplicados de manera rápida, confiable y también económica y no invasiva. Les quiero compartir esta publicación. Está en español, la pueden googlear y la van a encontrar. Principios y métodos del examen colectivo para identificar enfermedades. Es la traducción del trabajo de Wilson y Younger, que es un compendio muy extensivo de las pruebas de laboratorio que se tenían en 1968 y los primeros esfuerzos para hacer exámenes grupales o exámenes colectivos para detectar enfermedades. El trabajo original es este Principles and Practice of Screening for Disease, con los autores que ya les dije, y lo que van a encontrar si googlean esto va a ser el boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana, que hizo la traducción al español y que además me ha dejado una grata experiencia después de leerlo, porque hace algunas conferencias del PACAL estaban hablando de la tecnología en los 60s, en los 70s, de cómo fueron automatizando, y resume muy bien cómo estaba la situación de los análisis clínicos en ese momento y el futuro en el que ya estaban pensando, que ya nos alcanzó y que muchas cosas pues siguieron la pauta. Bueno, Wilson y Younger dictaron 10 principios para poder hacer un tamiz. De hecho, la publicación habla de un tamiz químico de salud y sugieren los requerimientos para un hallazgo exitoso de casos. Bien, el primero es que la enfermedad buscada debe ser un problema importante de salud. Para tamizar una enfermedad debe existir tratamiento para los pacientes detectados. Deben estar disponibles las instalaciones para el diagnóstico y tratamiento. Cualquier prueba que se tenga que hacer tiene que ser en las instalaciones adecuadas. La enfermedad debe tener una etapa sintomática latente o una etapa temprana reconocible. La idea es detectar antes de tiempo, detectar presuntivamente. La prueba de tamiz debe ser apropiada. La prueba de tamiz también debe ser aceptable por la población, por eso les comentaba que no puede ser invasiva. Por ejemplo, podemos detectar cáncer de mama con una biopsia de tejido mamario, pero no vamos a confirmar a las positivas y descartar a las que no a las que no tienen cáncer de mama, haciéndole biopsia a todas, porque es un procedimiento doloroso, caro, invasivo. Entonces tenemos pruebas de tamizaje como la autoexploración, como la mastografía, que van dirigidos a ciertos sectores de la población de mujeres para poder detectar a las sospechosas y entonces a ellas llevarlas a otras etapas de la detección hasta llegar a la biopsia, que es la confirmatoria.
La historia natural de la enfermedad, incluyendo el desarrollo de la enfermedad latente a declarada, debe ser adecuadamente entendida. No podemos tamizar enfermedades que no comprendamos. Se debe establecer una norma sobre las personas que deben tratarse como enfermas. Norma, lineamiento, ley. El costo de la búsqueda de un caso, incluido el diagnóstico, debe estar equilibrado desde el punto de vista económico en relación con los posibles gastos en atención médica en su conjunto. Debe de haber una relación de costo-beneficio. Y el 10º pronunciamiento sobre estos postulados de estos dos científicos es que la detección de casos debe ser un proceso ininterrumpido y no un proyecto de una sola vez o de vez en cuando. Bueno, los sistemas de tamizaje, muchas gracias. Los sistemas de tamizaje, ya hay muchos que tienen normas aplicables. Por ponerles algún ejemplo, tenemos las normas para la prevención y control de los defectos al nacimiento, que habla de un tamiz prenatal y de un tamiz neonatal, el tamiz auditivo, la norma oficial para el control y la prevención y tratamiento de la diabetes mellitus, la del virus de inmunodeficiencia humana, que habla del tamizaje de VIH, o la 014-SA2-1994 para la prevención, tratamiento y control de cáncer de cuello uterino y cáncer mamario en la atención primaria, que habla tanto del tamizaje de cáncer de mama como el tamizaje de cáncer cérvico-uterino. Una vez que se tienen las normas, se traducen en lineamientos y guías de práctica clínica, como las que les estoy presentando, las cuales dictan cómo se deben de hacer los procesos para la detección oportuna y, en particular, hay secciones específicamente destinadas a tamizajes. Y bueno, ya que se tienen las normas y los lineamientos, viene establecer programas de tamizaje en el sistema de salud pública, así también como en el privado. Algunos que ya conocemos y que probablemente ustedes no hubieran pensado que estaban haciendo tamices es el tamiz de virus de papiloma humano con un Papa Nicolau o con una detección de BPH, el tamiz neonatal que puede ser metabólico, auditivo, cardíaco, ortopédico, visual, etcétera, el tamiz de diabetes, el de diabetes gestacional. Las pruebas de glucómetro son tamizajes. La sola prueba de glucosa en ayunas es también un tamizaje. El tamiz de VIH, que son pruebas rápidas, que han ganado muy buen terreno y permiten hacer esto que llamaban Wilson y Jungner, que era la detección colectiva de las personas portadoras y enfermas con el virus de inmunodeficiencia humana, y sabemos que la confirmatoria es el Western blot. El tamiz de hepatitis C, el de cáncer de mama, el de cáncer de próstata, etc. Y junto con los programas, pues vienen las convocatorias para invitar a la gente a realizarse los tamices. Por ejemplo, cerca del mes de diciembre, como es el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA, vemos convocatorias a determinados grupos de población que requirieran de una prueba de VIH para saber si están infectados o no. Este me gusta mucho, es una cartilla de salud de los niños de Morelos. Lo hizo la Secretaría de Salud de Morelos, y aunque tiene por ahí alguna falta de ortografía, a mí me gusta mucho ir a los hospitales a atender temas de tamiz y ver que las mamás van con las cartillas de sus niños con esta portada, porque todo el tiempo, cada que los vacunan, cada que van a acciones preventivas de salud, tienen que tomar esta cartilla y recordar la importancia del tamiz neonatal. Aquí tenemos otras convocatorias, las convocatorias para hacerse tamices de cáncer de mama para mujeres de diferentes edades, porque los tamizajes son diferentes, y esta que es, por ejemplo, una campaña para el tamiz de cáncer de próstata, que se estuvo haciendo en sistemas de transporte colectivo, en el metrobús, para captar a hombres candidatos a un examen rápido para detectar oportunamente a hombres que pudieran estar cursando la enfermedad. Y bueno, todos los tamizajes tienen un algoritmo, tienen unas reglas. Las reglas generales a seguir en los tamizajes son que vamos a tener un paciente, le vamos a realizar una prueba de tamiz y si es negativo, no reactivo o normal, se da de alta como negativo. Sin embargo, si en ese tamizaje encontramos una sospecha o que es reactivo o presuntamente positivo, entonces lo correcto es realizar un segundo tamizaje con otra prueba, con otra marca, con otro lote o con una muestra de otro día.
Si en este segundo tamizaje es negativo, el paciente se da de alta, pero si la sospecha, la anomalía o la reactividad de la prueba persiste, entonces pasamos a pruebas confirmatorias. Con un tamizaje nunca vamos a a hacer un diagnóstico concluyente. El tamizaje nos va a ayudar solamente a elegir a los que podrían estar enfermos. Posteriormente, para las pruebas confirmatorias, tenemos su algoritmo en el cual vamos a tener un paciente sospechoso, le vamos a aplicar las pruebas confirmatorias y si resulta negativo, no reactivo o normal, se da de alta, se descarta la enfermedad y probablemente se busque la causa de la sospecha, que podría ser alguna reactividad cruzada o alguna otra situación. Sin embargo, si las pruebas confirmatorias dan positivas, a partir de este momento lo llamamos positivo, no antes. En ese momento confirmas la enfermedad y entonces como paciente con la enfermedad va a requerir seguimiento médico y consejería. Entonces, esto nos debe de quedar súper claro, no diagnosticamos con tamices. Una prueba rápida de VIH, una toma de glucosa en ayunas, casual, una autoexploración de mama, no son concluyentes, no son diagnósticas. Son pruebas que nos ayudan a encontrar a los que podrían estar enfermos para hacerles análisis adicionales, que son las pruebas confirmatorias, y solo así hacer la confirmación diagnóstica de la enfermedad. Bien. Esta es la parte de la que más me gusta hablar, de nuestros pacientitos. Los neonatos, por definición etimológica y por definición científica, son el producto de la concepción desde el nacimiento hasta los 28 días de edad. Y entonces tenemos a nuestros bebitos, que es la expectativa 40 semanas después, es como que tener un bebito nuevecito de paquete con instrucciones listo para funcionar y para hacernos felices, pero la realidad es que tenemos un binomio materno que probablemente no le está pasando muy bien porque hubo una cesárea, porque hubo un parto que pudo ser doloroso, porque el bebé se está adaptando al medio extrauterino, porque apenas se están conociendo y vienen días complicados pero también muy bonitos. Entonces, ese periodo en los que la mamá se recupera del parto, de la cesárea, el niño empieza a alimentarse, a adaptarse al medio extrauterino, a conocer el ambiente, esos primeros 28 días son llamados el periodo neonatal. Y bueno, la clasificación de los recién nacidos es de la siguiente manera. Los inmaduros de 21 a 27 semanas de gestación pesan entre medio y 1 kilo. Los prematuros pesan entre 1 kilo y 2,5 y son los que cursan una gestación de 28 a 37 semanas. Si nace entre la semana 37 y 41, es un recién nacido a término y pesa más de 2,5 kilos. Y los postérminos son estos pequeñitos que nacen después de las 42 semanas de gestación. Por definición, los bebés de bajo peso son los que pesan menos de 2,5 kilos sin importar la edad gestacional. Y todos necesitan cuidados vitales y trascendentes. Bueno, en otra clasificación también tenemos a los recién nacidos vivos, que son el producto de la concepción proveniente de un embarazo de más de 21 semanas de gestación, que después de que se separa del organismo materno manifiesta algún tipo de vida, como movimientos respiratorios, latidos cardíacos o movimientos definidos de músculos voluntarios. Por otro lado, tenemos a los recién nacidos muertos, quienes después de un embarazo de 21 semanas de gestación y una vez que son separados del organismo materno, no respiran, no manifiestan signos vitales, ni latidos cardíacos, ni movimientos de músculos, no respiran, y también se les conoce como mortinatos. Bueno, nuestros siguientes personajes en los tamices neonatales son los papás. Tenemos al papá, que además tiene mucha presión porque a veces es primerizo, entonces siente que los ojos del mundo están en él. Tenemos a la mamá, que está viviendo la parte de la recuperación del parto. Algunas mamás están con depresión, otras están viviendo el duelo de una vida que ya dejaron de tener para empezar con la maternidad, pensando en los hijos mayores, etcétera.
Y tenemos también a los abuelitos y al hermano mayor, que los abuelitos se meten mucho y dan comentarios y a veces no son acertados, pero aman mucho a las mamás y a los nietos más. Y los hermanos mayores que igual aman a los bebés, que están pasando una pesadilla porque llegó alguien a desplazarlos desde el punto de vista de ellos. Entonces, alrededor de un nacimiento hay muchos personajes y todos son importantes. Y me detuve en esto porque publicaciones que suelen hacer sobre miedos de la gente, por ejemplo, me encontré este top 13 de miedos de la gente y en el número 6 tenemos a las punciones con agujas. Entonces, hablar de una punción no es bonita, pero hablar de una punción para un recién nacido, menos. Y hablando de los miedos de los papás, de los cuales el abuso sexual infantil es el mayor temor que tienen, así como a que sufran un accidente, a no saber educarlos, a que se enfermen, a la muerte súbita, a la hora del baño. Uno de los miedos más grandes también es a las punciones médicas, o sea, vacunas, tamizaje y todo lo que implique que a sus bebés les salgan un procedimiento invasivo y doloroso. Hay veces que los papás sufren más que los niños y también hay veces que los papás les pasan su miedo. Entonces, no tenemos que perder de vista esto porque a final de cuentas somos personas, somos seres humanos, tanto quienes trabajamos en el laboratorio, quienes tomamos muestra, como sus papás, la familia que está alrededor del recién nacido, pero sobre todo nuestro pacientito, nuestra persona recién nacida, es una personita, es un ser humano y tiene signos vitales, tiene miedos, tiene reacciones que van a depender o van a estar en torno a cómo se siente la familia en ese momento y también cómo los tratemos como profesionales de la salud, que tenemos que realizarles un procedimiento. De hecho, eso yo no lo puse en una diapositiva, pero sí se llega a hablar del miedo de los niños a la separación, a separarse de sus papás. Por eso, por ejemplo, hacemos procedimientos humanizados en los que nosotros pedimos siempre que los papás carguen a los niños para que estén cerquita de ellos, que los abracen, que se sientan seguros en sus brazos. Nunca separamos a los niños de los papás porque además no es legal. Y bueno, tratamos de hacerlo todo de la manera más humana. ¿Y entonces qué hacemos por ellos? Hay una publicación en la que refieren que los recién nacidos sanos, o sea, los que nacieron súper bien, a pagar 9-10, respiraron bien, sin ninguna complicación, son sometidos por lo menos a una toma de muestra de sangre. Pero ¿qué pasa cuando este recién nacido está en cuidados intensivos neonatales? Los niños de USIN, los recién nacidos, pueden ser sometidos hasta a 16 procedimientos dolorosos al día, entre los que se encuentra la punción del talón. Y aquí viene un momento que quiero aprovechar para la reflexión. ¿Qué estamos haciendo para que nuestros pacientitos experimenten menos dolor por estímulos rutinarios invasivos, ya sea 1 o 16 veces? Y lo otro, ¿qué estamos haciendo para que sus papás se angustien menos? Y bueno, mi plática sí va mucho de eso porque en la medida en que nosotros tratemos bien a nuestros pacientitos y hagamos nuestro trabajo de la manera más profesional, todo va a ser más sencillo, menos doloroso y al final va a ser una experiencia completamente diferente a que tratemos mal a los pacientes, que hagamos múltiples punciones, que no les demos el tiempo o el espacio que requieren para, en ese caso de los recién nacidos, atender sus funciones vitales, como darles 5 minutos para que terminen de comer, como darles chance de que les cambien el pañal antes de hacerle la prueba del tamiz, etc. En la medida en que los tratemos bien, todos vamos a estar cómodos y va a ser una mejor experiencia para ellos y para nosotros. Bien. Vamos a hablar entonces ahora del tamiz neonatal. El tamiz neonatal es una prueba clínica para descubrir a recién nacidos que aparentemente están sanos. Todos se ven muy igualitos a simple vista, con una enfermedad de consecuencias graves e irreversibles antes de que ésta se manifieste. Cuando nosotros encontramos un pacientito sospechoso por tamiz neonatal, aunque a simple vista lo vemos igual que los demás, resulta que tiene una característica que lo puede volver diferente. En ese momento, cuando lo detectamos, le llamamos sospechoso y estas dos palabras me gustan mucho porque significan
demasiado. Estamos hablando de que vamos a tener la capacidad de hacer diagnósticos presintomáticos. Ayudar a estos bebés sospechosos a tener un diagnóstico antes de que presenten síntomas y secuelas de las enfermedades. Eso tiene un valor incalculable, sobre todo en estos tiempos en los que las familias tienen 1 o 2 hijos y no 10 hijos como nuestras abuelitas, en donde a lo mejor uno moría y se quedaban con 9. Ahorita estamos en una época en la que tenemos pocos niños, somos familias pequeñas y el 1 o 2 hijos que decidimos tener, pues queremos que tengan la vida más saludable y con la mayor calidad posible. Además de diagnosticar a tiempo, vamos a poder prevenir que las enfermedades se desarrollen. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a buscar errores innatos del metabolismo. Estas son enfermedades o desórdenes producidos por un defecto de la actividad metabólica y un bloqueo de las reacciones bioquímicas normales del organismo. Son enfermedades causadas por herencia y el efecto es o que se acumulan sustancias tóxicas que podrían hacer daño a los niños por no poderlas metabolizar o que hacen falta sustancias para tener un adecuado funcionamiento metabólico. Al no funcionar adecuadamente el metabolismo, los pequeñitos empiezan a intoxicarse con sus propios alimentos y entonces esa intoxicación empieza a empieza a manifestarse en las primeras semanas, meses de vida y pueden tener consecuencias fatales. La frecuencia es muy variable. Hay autores que hablan de 1 en 500 a recién nacidos vivos, otros de 1 a 1500, una frecuencia ponderada de diferentes enfermedades. Hay enfermedades que tienen prevalencias de 1 en 70,000 niños, otros de 1 en 400. Hay una marca de equipos para tamiz neonatal de laboratorio que dice que podrían ser 1 en 400, 450. Pero lo más complicado es que solamente el 3% de los niños con errores innatos en el metabolismo se detectan a tiempo. Y bueno, de esto de la frecuencia no me detengo a hablar porque hay muchas situaciones que todavía no se han resuelto para poder tener datos de incidencia, frecuencia, prevalencia totalmente confiables y en México de todas las enfermedades que se puedan tamizar, y lo vamos a dejar como en el Facebook cuando no sabes qué onda con tu estado sentimental y entonces siempre ya está la opción de es complicado. Que también es reconocible que hay grupos de trabajo como los del Instituto Nacional de Pediatría que ya están empezando a publicar los primeros datos de algunos programas masivos de tamiz neonatal en México, de pocas enfermedades muy básicos, pero ya estamos teniendo datos. Si gustan, después les comparto la publicación del acta pediátrica que es de 2018 y yo lo pude consultar en febrero de 2019, es muy reciente. Bueno, ¿por qué son importantes las manifestaciones clínicas? Porque de repente los médicos tienen niños que no comen, neonatos que vomitan, tienen diarrea, empiezan a deshidratarse, no controlan la temperatura, empiezan con convulsiones, están irritables, la ictericia neonatal no se les quita y entonces empiezan a buscar la causa de esos síntomas y muchas veces piensan que son a lo mejor epilepsia o alguna infección o algo que va a pasar y entran en una odisea diagnóstica. Al final de cuentas, las odisías diagnósticas son muy tardadas, se pierde mucho tiempo, son costosas en cuanto a gastos económicos, al desgaste emocional de la familia y la salud y la calidad de vida del bebé. Entonces, siempre hay que sugerirle a nuestros médicos que si tienen pacientes con algunos de estos síntomas, lo primero que hay que hacer es sospechar de un error innato en el metabolismo. Y también hay que preguntar qué tamiz le hicieron al bebé y en dónde. Con esos datos vamos a tener idea de si le hicieron un tamiz ampliado, con tecnología intermedia, con tecnología básica, con tecnología avanzada, qué tipo de laboratorio se encargó del análisis de la muestra y del seguimiento, y si amerita hacer otro tamiz con las características de un sistema de atención integral. A veces las manifestaciones son un poco más tarde, en lactantes y preescolares, pero son muy parecidas. Los niños no comen, vomitan, las convulsiones, están aletargados, fases dismórficas.
el esqueleto empieza a ser anormal, el color de la piel, el cabello, no comen, no crecen, están empezando a tener retraso en el desarrollo. Siempre, siempre, siempre hay que sospechar de una enfermedad metabólica y descartarla mediante un tamiz neonatal ampliado. Y bueno, ¿qué enfermedades vamos a detectar? Los errores innatos en el metabolismo son enfermedades raras. Hay más de 6,000 enfermedades raras en el mundo. No podemos hacer un tamiz para 6,000 enfermedades. El tamiz neonatal se va a enfocar en errores innatos en el metabolismo y en enfermedades que cumplen con los 10 principios de Wilson y Jungner. Entonces vamos a tener los grupos de enfermedades en endocrinopatías, fibrosis quística, trastornos de metabolismo de carbohidratos, acidemias y aciduras orgánicas, trastorno del metabolismo de aminoácidos, hemoglobinopatías y otras patologías. Y los paneles de detección, aquí también es un asunto de nomenclatura y de convención, porque como en 1975 empezó el tamiz en México, tamizando una sola enfermedad que era fenilcetonuria, y después hubo tamizajes intermitentes, después pasaron a hipotiroidismo congénito y era una sola enfermedad. Cuando el sector salud amplía de 1 a 5 o 4 enfermedades, entonces ya le llama ampliado. Sin embargo, ahorita lo que se dice es que un tamiz neonatal ampliado es un tamiz que utiliza tecnología de espectrometría en masas en sus detecciones, además de otras tecnologías de punta. Y a estos yo los llamo tamices de gama alta, son tamices de más de 60 enfermedades. Con gotas de sangre seca podemos evaluar 67, 78 enfermedades. Si aumentamos una muestra de orina en papel filtro, papel de tamiz, podemos ampliar el panel a 140 enfermedades. Sin embargo, no debemos olvidarnos del tamiz básico, porque es el tamiz que reciben la mayoría de los niños en México. Son aproximadamente 6 enfermedades. Les comentaba que se invita a las familias a hacer el tamiz neonatal. Ya hay campañas de sensibilización para que acudan a medicina preventiva con los niños. Estas son las 6 enfermedades que tamiza Secretaría de Salud. Esta es una comunicación de la Secretaría de Salud de San Luis Potosí. Hipotiroidismo congénito, que es la más frecuente. Hiperplasia suprarrenal congénita, que es la enfermedad que presenta defectos congénitos al nacimiento y que además es mortal si no se detecta a tiempo. La galactosemia, la fenilcetonuria, que fue la primera enfermedad detectada en México y que tiene un sistema muy avanzado de detección, diagnóstico, tratamiento y seguimiento. La fibrosis quística, que es la enfermedad más difícil de tamizar, y la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es la enzimopatía más frecuente y más común en México. Y bueno, otro tipo de publicidad, esta es del estado de Veracruz, donde enfatizan la importancia de que se le haga el tamiz neonatal a los bebés y cuándo. Bueno, ahora vamos a ver los lineamientos. Recuerden que uno de los principios de Wilson y Jungner era que teníamos que tener normas. Entonces, en México tenemos la Ley General de Salud, que fue modificada en 2013, que ya habla de tamiz neonatal ampliado, la norma oficial mexicana 034 SSA2, que se modificó en 2013, porque por ahí circulan 2 versiones, la anterior ya está en desuso, para la prevención y control de los defectos al nacimiento. Estos 2 documentos marcan 3 máximas para tamizar a los niños. 1. El tamiz neonatal es un derecho para todo recién nacido en México. 2. Todos los casos sospechosos deben confirmarse para poder llamarlos positivos. Y la tercera es que todos los niños detectados o diagnosticados como positivos necesitan iniciar inmediatamente el tratamiento específico para la enfermedad. Si no cumplimos con estos 3 puntos que nos dice la norma y la Ley General de Salud, no estamos haciendo las cosas bien. Ahora, a partir de esta ley y de la norma se desprenden, por ejemplo, lineamiento de tamiz neonatal, detección, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los errores innatos del metabolismo. Es un lineamiento técnico para profesionales de la salud. Para la población
se tiene la Cartilla Nacional de Salud para niños y niñas de 0 a 9 años, donde además de la vacunación se registran acciones de prevención y de cuidado de la salud. Y en esta última edición de la cuarta transformación ya le quitaron un par de errores al apartado de tamiz neonatal, ya corrigieron unas cositas de ortografía y habla al menos de que se tiene que tamizar hipotiroidismo congénito, hiperplasia renal congénita, fenilcetonuria, deficiencia de biotinidasa y galactosemia clásica. Además podemos, esto también es muy bonito. Gracias a esfuerzos de la sociedad civil, de asociaciones y de organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en 2013 se emitió la Cartilla del Derecho de los Niños a Nacer Sanos, la cual se publicó en español y me parece que en 10 lenguas indígenas, donde hacen efectivo el derecho a nacer sanos de los niños mediante la prevención. Es un documento muy bonito, por ahí lo tengo publicado, se los voy a volver a poner en mi Facebook para que lo vean, y aquí mencionan que el tamiz neonatal es la cuarta acción para prevenir discapacidad al nacimiento. Y por último, siempre, aunque no sean obligatorios, es bastante recomendable hacer caso a los lineamientos internacionales. Entonces, ya la Ley General de Salud nos dice qué hacer, la norma oficial mexicana nos dice cómo, cuáles son los 3 puntos básicos, y esta guía, que es la del CDC, y del CLCI, nos dice cómo debe de ser colectada adecuadamente la sangre en papel filtro para los programas de tamiz neonatal. Son estándares de calidad. Entonces, cuando incorporas todos estos documentos en tu práctica cotidiana de tamiz neonatal, puedes encaminarte hacia un buen sistema de tamiz. Y bueno, ¿cuándo vamos a realizar el tamiz metabólico? Eso también es un tema de discusión. Idealmente, tiene que ser del 3er al 7º día de nacido. El requisito es que el recién nacido tenga al menos 72 horas de alimentación al seno materno o fórmula. Los recién nacidos comen cada 3 horas, entonces estamos hablando de 8 tomas de leche al día, 24 tomas. Una vez que un bebé tiene 24 tomas de leche, ya echó a andar su metabolismo, porque recuerden que cuando están recién nacidos no han comido. Y si es un tamiz metabólico y está relacionado con los alimentos, no puedes hacer un tamiz a un bebé que no ha consumido alimento, porque no vas a poder detectar cómo está reaccionando a los alimentos, cómo los está procesando. Entonces, las 24 tomas de leche al menos, ya su metabolismo se echa a andar, y por eso tiene que ser después del 3er día de nacido. Los bebitos que se tamizan antes podrían dar resultados falsos positivos. Entonces hay que esperar a que el metabolismo se adapte y después hacer el tamiz neonatal. ¿Por qué antes del 7º? Tiene que ser antes del 7º porque estamos hablando de que el tamiz es una herramienta de detección oportuna y de prevención. Mientras más pronto realicemos el tamiz neonatal, más oportunidad y más tiempo vamos a tener de ganarle a la enfermedad y vamos a tener todo nuestro sistema completado antes de que la enfermedad empiece a manifestarse. Eso va en el examen, Bueno, entonces si tenemos una línea de tiempo, tenemos el metabolismo en adaptación de los primeros 3 días. Aquí no tamizamos porque apenas está echando a andar su metabolismo. Del 3er al 7º día son los días ideales. Después del 3º, para que haya vivido ya varios ciclos del metabolismo en adaptación. Y antes del 7º preferentemente, porque estamos hablando de que queremos tener niños diagnosticados al mes de nacido. Ningún laboratorio que procese tamiz neonatal debería de tardar más de 10 días en entregar resultados. Y ya al final de la plática les voy a comentar cómo se lleva a cabo eficientemente este sistema. Ahora, ¿a quién vamos a tamizar? A todos los recién nacidos, incluyendo prematuros. No hay que esperar a que alcancen el peso de un niño a término. Los gemelos se tamizan cada uno por su cuenta porque son 2 personas diferentes. Enfermos con VIH graves, aquí siempre hay que hablar con el neonatólogo porque hay veces que tienen alimentación parenteral y no es conveniente tamizar. Sin embargo, si el neonatólogo considera que es vital hacer el tamiz neonatal,
entonces se realiza. Los niños con sepsis también son tamizados. Los mortinatos, hay una recomendación extensiva a que sean tamizados en la medida de lo posible, porque eso puede dar información sobre la causa de muerte y la prevención para los futuros embarazos de los papás. Niños con síndrome de Down y con otros defectos al nacimiento. Si bien aquí les dije que es del tercer al séptimo día, esos días no son exclusivos y esa parte creo que tenemos mucho que hacer desde el laboratorio clínico para apoyar a la sociedad. Si por alguna razón pasan los 7 días, el bebé todavía se puede tamizar. Lo ideal es que sea antes de cumplir el mes de edad, porque una vez que cumplen el mes ya no se puede detectar fibrosis quística y les comenté que la fibrosis quística es la enfermedad más difícil de detectar. Si tamizamos después del mes de edad, sí se puede, pero ya no vamos a buscar fibrosis quística. Y entonces, si fuera un paciente con fibrosis quística, se vuelve una odisea diagnóstica muy complicada. Pacientes en edad pediátrica, lactantes, preescolares, niños, adolescentes, claro que se pueden tamizar, sobre todo si no recibieron un tamiz adecuado en la etapa neonatal y si tienen síntomas o condiciones que pudieran sospechar de una enfermedad metabólica. Y lo que se ha hablado en los últimos años, pacientes en la edad adulta. Tenemos pacientes metabólicos que pueden ser detectados hasta que son adultos o que son con inicio tardío. Y entonces estamos viendo algunas de las enfermedades de los paneles de tamiz desarrollarse en adultos. Y bien, es todo un reto para la medicina más allá de la pediatría. Porque además algo también súper bonito del tamiz neonatal es que los niños, como se detectan a tiempo, como ya no se enferman, como detienes la discapacidad, los retrasos, las secuelas e incluso la muerte prematura, los niños sobreviven más. Y sobreviven tanto que, aunque los primeros programas de tamiz neonatal decían que se les tenía que dar seguimiento por 5 años, tenemos pacientes metabólicos que ya son adolescentes, que se vuelven adultos, y después los médicos de los adultos no tienen experiencia tratando pacientes metabólicos, y los pediatras que acompañaron a esos niños durante toda su infancia, niñez y adolescencia, se vuelven los médicos de los adultos metabólicos. Y además son personas que se integran perfectamente bien a la sociedad y son casos de éxito del tamiz neonatal. Y lo digo con mucha alegría porque pocas cosas me dan tanta satisfacción profesional como cuando detectas a un niño metabólico, cumples todo el programa, se diagnostica, lo pones en mano de su especialista pediatra y le das seguimiento y lo ves crecer sano, ves niños en la escolta, niños terminando la primaria, completamente íntegros de su raciocinio, de su inteligencia, de su cuerpo. Entonces es muy bonito porque el tamiz neonatal literal les cambió la vida. Y bueno, esto es también muy importante. Existe un problema de salud en cuanto a la atención materna y neonatal en estos momentos. Yo digo que no en México, sino en todo el mundo. Los servicios de salud materna y neonatal, en particular la vacunación y el tamiz neonatal son vitales, son servicios esenciales que no deben detenerse durante la pandemia de COVID-19. La Secretaría de Salud emitió el lineamiento para la prevención y mitigación de COVID-19 en la atención del embarazo, parto, puerperio y de la persona recién nacida. Este lineamiento les sugiero que lo vean y que verifiquen las condiciones y las recomendaciones para no fallar con las vacunas ni con el tamiz neonatal de los pacientitos. Esperar a que todo pase y a que todo termine puede ser riesgoso para la vida o para la calidad de vida de los pacientes. Bien, ahora, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo es el sistema de atención integral al recién nacido? Algunas preguntas. ¿Sí? ¿Quieren hacer una especie de preguntas? En realidad puede ser hasta el final si usted así lo decide, pero bueno, aquí hay algunas preguntas, así que, bueno, preguntan si es obligatorio en México, ya le contesté yo que sí, y usted ya comentó que hay una norma, y algún colega ya hasta puso ahí es un derecho de los niños. Además de un derecho, sí, es obligatorio, es una NOM, ¿no es cierto? Sí, exacto, está en norma oficial mexicana y siempre que es NOM es forzoso. Además, las normas oficiales mexicanas son obligatorias, sí. Perfecto. Y bueno, la norma dicen ellos que dice que es a los 3 días de recién nacido, el chiquito, para hacerle el tamiz neonatal. Y preguntan si hasta los 21 días, se puede hacer.
A ver, me regreso a la diapositiva para que nos quede claro a todos. Del tercer al séptimo día es lo ideal. Antes del tercero no, porque su metabolismo no ha dado las vueltas suficientes como para empezar a acumular sustancias. Vamos a hablar, por ejemplo, de la fenilcetonuria. La fenilcetonuria hay una deficiencia de una enzima que no procesa la fenilalanina. Entonces, la fenilalanina va en la alimentación normal de un bebé, pero cuando un bebé que tiene fenilcetonuria y que no sabemos consume fenilalanina, no tiene las enzimas para procesar la fenilalanina. Entonces, ¿qué hace? La guarda. No la metaboliza, no la procesa, no le nutre y la va acumulando y la va guardando. Estas son las detecciones son cuantificaciones. Entonces, recuerden que en las cuantificaciones tenemos límites de detección. Tenemos que superar los límites de detección para poder validar un método. Entonces, ya que podemos encontrar las sustancias acumuladas por encima de los límites de detección, es que podemos hacer un tamiz. Y ahora, en 3 días, un bebito que tiene deficiencia de una enzima, por ejemplo, la de la fenilcetonuria, ya puede ser detectada la acumulación, los inicios de acumulación de fenilalanina en las células de ese bebé. Y todo eso es gracias a la alta tecnología de los equipos para hacer tamiz neonatal. Entonces, necesitamos que pasen los 3 días para dar oportunidad a que si es un niño que va a acumular o que le va a faltar alguna sustancia, podamos encontrar la evidencia de que está teniendo una deficiencia. Y después de eso, hacerla visible. ¿Y por qué antes del séptimo día de nacido? Porque es prevención. Sin embargo, si el bebé no se tamiza antes del séptimo día de nacido, puede tamizarse después del séptimo y se recomienda que sea antes del mes para poder tamizar fibrosis quística. Si por alguna razón pasó el mes y no se tamizó, se recomienda que se tamice. Más vale un tamiz tarde que no haber hecho un tamiz. En la primera etapa, entonces, antes del tercer día no, porque se podría pensar que también el metabolismo de mamá ha evitado que se acumule algo en el bebé, ¿o no es por ahí? No, es más bien por los falsos negativos, por resultados falsos. Entonces, después del tercer día. Y bueno, preguntan, por ejemplo, que hay un niño de 14 años que no le hicieron el tamiz, que si se le puede o se recomendaría hacerle el tamiz después. Si su estado de salud es normal, es bueno, probablemente no tenga nada. Sin embargo, si ese niño de 14 años es un niño que empieza a tener convulsiones o que no está comiendo bien o algún tipo de retraso y no le hicieron un tamiz adecuado hace 14 años, que tampoco teníamos buenos tamices hace 14 años, sí vale la pena. Y tenemos, por ejemplo, los neurólogos pediatras, los nefrólogos pediatras, oftalmólogos pediatras, nos refieren niños metabólicos en edad de niñez o de adolescencia para confirmar enfermedades metabólicas. Ahora, obligatoriamente, ¿cuántas pruebas son las que se hacen o se deben hacer? Ok, la norma oficial mexicana y la Ley General de Salud hablan de un tamiz ampliado. De hecho, citan los grupos de las enfermedades. Si tú desglosas los grupos de las enfermedades, son más de 60 enfermedades. También, por definición, quedamos que el tamiz ampliado es uno que utiliza tecnología de espectrometría en masas. Entonces, los tamices legales tendrían que ser de más de 60 enfermedades. Desafortunadamente, la Secretaría de Salud y los programas públicos no cubren las 60 enfermedades. Brindan tamices de 6 enfermedades, que son básicos, que se hacen generalmente por fluorometría automatizada y que representan un gran avance para la detección de estas 6 enfermedades. Sin embargo, hay mucho que hacer por el resto de las detecciones. Comentan que luego, por ejemplo, salubridad, que además sí pasa, pasa así casa por casa cuando saben que nació algún chiquito y le toman la muestra y le hacen que vaya al centro de salud. Y bueno, comentan que tardan hasta un mes en tener el resultado del tamiz y que el tratamiento pues va a ser, pues sea un mes tarde. Que si esto se o no puede les entregan mejorar, resultados por escrito. El tamiz que está haciendo la Secretaría de Salud desde hace más o menos 3 años ha sido muy exitoso, ya se tienen estadísticos y resultados bastante buenos, pero todavía hay mucho que hacer, no solo para que la mamá lleve al niño a tamizar, sino para dar resultados adecuados y ver el impacto en la salud de los recién nacidos. El maestro Benjamín Ogueda le manda un cordial saludo. Hola, dice que aquí está atento para saludarle.
Gracias. Y le pregunta a otro de sus fans que dónde se estudia todo lo relacionado al tamiz. Se puso roja, ¿eh? Yo he estudiado con... estoy en la Sociedad Latinoamericana de Errores Innatos en el Metabolismo y Pesquisa Neonatal o tamiz neonatal. Hay una sociedad mexicana, pero hay muy poquitas personas. La Sociedad Latinoamericana tiene la ventaja de que sus contenidos son en español, en portugués y en portuñol, así que todo se entiende bastante bien. Se reúnen cada 2 años y tienen publicaciones. Entonces, los congresos son muy interesantes porque además de ver la parte de tamiz, ves la parte de la clínica, que no estamos muy familiarizados. En revistas, en papers, en conferencias, congresos, he sido muy autodidacta. Ya, y le preguntan que si el papel filtro tiene caducidad. Sí. Ah, sí. Sí. De hecho, la norma del CLSI habla de la caducidad de los Que papeles. si se puede tomar muestra con EDTA. No, la muestra va directo. Del talón es sangre al total, papel filtro. Preferentemente del talón, sí. Eso es. Vamos para allá. Muy bien, adelante, Gracias. química. Bueno, el sistema de atención integral al recién nacido consta de 4 etapas: la detección, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento. Y los químicos y el laboratorio clínico tienen mucho que ver en las 4 etapas. Quizá en la que más estamos involucrados es en la detección, pero no porque no sean importantes las otras, sino porque muchas veces no sabemos que las otras existen, que debemos de cumplir con ellas y no tenemos a lo mejor la formación para hacerlo de manera adecuada. Y por eso es bueno ir a congresos y leer y aprender más, ¿no? Esta parte nos toca mucho porque nosotros hacemos fase preanalítica y atendemos a pacientitos para la toma de muestra del tamiz. Las 3 etapas de la detección son la fase preanalítica, la fase analítica y la fase postanalítica. Las voy a ver muy rápidamente por cuestiones de tiempo, pero cuando gusten retomamos el tema de cualquiera que quisieran profundizar, porque la verdad es que es una plática muy bonita y se aprende bastante y es muy útil para el tratamiento de nuestros pacientitos. La primera etapa de la fase preanalítica, yo lo dividí en 6 etapas: sensibilización, capacitación, preparación para la toma de muestra, registro de pacientes, toma de muestra y acopio, transporte y almacenamiento. Entonces, en la primera parte, en la sensibilización, vamos a generar materiales y vamos a dar información sobre la importancia del tamiz neonatal. Aquí tenemos nuestro tríptico, que es muy criticado por tener mucho texto, pero cuando estás esperando un bebé, eres adicta a la información. Entonces, mientras más información le demos a las mamás, mejor. Esta es la cartilla de salud, que soy fan. Aquí tenemos eventos con mamás embarazadas, donde les estamos dando información de los tamices, una conferencia, algunos materiales que hemos hecho con BD para sensibilizar también a los químicos y a los profesionales de la salud, porque los primeros que tenemos que promover la práctica adecuada del tamiz neonatal somos nosotros. Este es un screenshot de la página de Facebook de Tamiz, donde tenemos ya videos explicativos donde les platicamos a las mamás cuándo tienen que hacerse los 4 tamices: el metabólico, el auditivo, el cardíaco, el ortopédico, por qué no pueden esperar a que pase todo lo de COVID-19, cómo es que tomamos muestras a los niños de seguimiento, etc. Y todas estas acciones van enfocadas en conseguir que esta señora, al 3.º, 4.º día de nacido, llegue a medicina preventiva y le haga la prueba de tamiz a su bebé. Otra etapa importante es la capacitación. No podemos brindar un servicio si no estamos capacitados técnica y profesionalmente para hacerlo. Entonces, esto incluye las capacitaciones que hace, por ejemplo, el gobierno con las enfermeras, que a nivel de salud pública, de los hospitales de la red de salud pública, las enfermeras son las que llevan la labor de la toma de muestra de tamiz, las prácticas para enseñar a tomar tamiz, conferencias. Esta foto, busqué rápido entre mi colección de fotos y me encontré esta foto de los químicos del ISSSTE, de Enquiste, que nos vimos para platicar de fase preanalítica.
Esos materiales también, por ejemplo, aquí explicamos cómo es la anatomía del hueso del bebé, qué distancia hay del huesito, por qué no podemos hacer una punción hacia el hueso, por qué tenemos que hacer una punción sobre la piel, que de hecho no es una punción, es una incisión. ¿Por qué tenemos diferentes tipos de dispositivos, unos más profundos, otros menos? Por las características del talón, de los bebitos, de su peso, etcétera. Entonces, todo eso va enfocado en que mejoremos nuestras prácticas. La siguiente es la preparación para la toma de muestra. Y yo sí trato de ser muy enfática en las capacitaciones y en las pláticas de fase preanalítica, porque el 75% de los errores de laboratorio se cometen en fase preanalítica. Y en tamiz neonatal es algo muy delicado porque los laboratorios comúnmente no pueden tener equipos para procesar muestras de tamiz neonatal porque no tienen más de 30,000, 60,000 muestras al año. Entonces, no vamos a encontrar en los laboratorios que están en esta colonia Santa María, no vamos a encontrar un solo equipo de tamiz neonatal, como en todos encontraríamos un microscopio, un espectrofotómetro, un Coulter, etc. Entonces, los laboratorios hacen mucha labor de fase preanalítica, toman muestras, las remiten a laboratorios de maquila y entonces lo que tenemos que hacer, además de que se sabe que la fase analítica contribuye con un 3-4% de los errores y que la preanalítica que nos toca a los laboratorios de afuera y la postanalítica que tiene también que ver con la entrega de resultados, aportan el 75 y el 21% de los errores, entonces tenemos que trabajar mucho en tener muy buenas tomas de muestra para abatir esa incidencia de errores. Es muy importante que tengamos siempre todo listo para la toma de muestra, que tengamos los materiales adecuados. Los materiales principales son los dispositivos de incisión de talón que están diseñados específicamente para el talón del recién nacido. A mí me gusta trabajar con estos. El verde es para recién nacidos a término de más de 2.5 kilos. El rosita para recién nacidos prematuros. Son pues un poquito menos profunda y menos larga la incisión. Son automáticos, son retráctiles, son de un solo uso, son ergonómicos y generalmente las muestras, si se hace una buena toma de muestra con una sola incisión es suficiente para obtener las gotas del tamiz neonatal e incluso algunos tubitos extra y causan menos molestia a los bebés porque como son superficiales, son solamente hacen la incisión en la piel, se quedan algo lejos de la zona del dolor. Este dispositivo verde no va más allá de 1 milímetro de profundo, el rosa 0.85 milímetros de profundo, y a los bebitos les duelen más las punciones que son más allá de 2 milímetros. Entonces, hay una norma donde dice que no puedes ir más allá de 2 milímetros, pero estos dispositivos no solo no llegan a los 2 milímetros, sino que se quedan lejos. El papel, que tiene que ser con especificaciones técnicas, el más comercial es el Whatman 903, hay desde 4 círculos hasta 6 círculos, tiene una tecnología patentada para que una vez que cae la gota en el papel, las células sanguíneas se lisan y las fibras del papel atrapan los metabolitos que son los que vamos a medir en el laboratorio. Tenemos que tener lista a la mamá o al papá. A veces la abuelita es la que realiza esta labor, pero tenemos que tener listo al bebé. ¿Cómo tenemos listo al bebé? Nosotros siempre les pedimos a la familia que el niño esté bien comido, porque si tenemos un niño que acaba de comer y que comió bien, no va a tener hambre, entonces no va a llorar por hambre. Vamos a abatir el llanto por hambre. Limpio de su pañal, porque igual, los bebés lloran porque necesitan que alguna necesidad sea resuelta o cubierta. Entonces, si tienen el pañal sucio, van a llorar, y es probable que lloren más por el tema del pañal que por la punción. Que tengan sus pies calientitos. Ya con muchos de los que están viendo ahorita la plática hemos comentado de técnicas absurdas y peligrosas para lograr que se calienten los pies de los bebés. Los bebés para el tamiz neonatal tienen que tener calcetines, un pantaloncito, su sabanita, su cobijita y ya. No se usan secadoras de pelo, no se usan guantes con agua caliente, ni compresas calientes, ni algunos pouches que se activan, son térmicos, se doblan y calientan, como las de las mascaritas para los ojos. No se utilizan ningún otro tipo de sustancias que pudieran promover
el calentamiento de la zona, ni sustancias ni aparatos. Con que el bebé esté bien cobijadito es suficiente. Además le vamos a dar un masajito. Entonces, es un niño sin hambre, limpio, que no tenga molestias de cólicos o de gasecitos. Entonces, siempre hay que ser pacientes con ellos. A veces no tenemos tiempo de esperarlos mucho, entonces desde que se les dan las instrucciones, recuerden que tenemos siempre que preparar a los pacientes para la toma de muestra. Entonces, así como le damos instrucciones a un paciente para una toma de muestra de orina, que tiene que cumplir ciertos requisitos para que sea una muestra con calidad preanalítica aceptable, así tenemos que preparar a la familia y pedirles que por favor tengan listo al bebé. Y bueno, al final del día no perdemos nada con esperar a que cambien a un niño o a que le quiten el llanto. Porque mientras más tranquilo esté el bebé, todo va a ser mejor para nosotros para poder hacer bien nuestro trabajo. Aquí les puse una foto. Este es un kit para toma de muestra de tamiz neonatal a domicilio durante la pandemia. Entonces, nuestro kit original es un campo de dentista, para no ensuciar nada con algo que pudiera estar en la mesa. Esta es una mesa de comedor de una familia. Tenemos un par de guantes, una bandita, 2 papeles. ¿Por qué ponemos 2 papeles? Porque no sabes en qué momento se te va a caer uno al piso y eso no lo puedes usar. O porque a lo mejor el niño te patea 3 veces y con eso invalidas 3 o 4 gotas y vas a necesitar inmediatamente otro papel para terminar de colectar adecuadamente las muestras. 2 lancetas, dispositivos de incisión, porque también en algunas ocasiones el sitio de incisión se cierra y es necesario utilizar otra para hacer una segunda incisión. Generalmente estos dispositivos no lo ameritan, pero hay niños que son muy reactivos a la vitamina K y de pronto podemos quedarnos a la mitad de la toma sin obtener más gotas de sangre. Entonces ahí siempre les decimos a la familia que podrían ser 2 incisiones, pero que les vamos a avisar porque siempre vale más hacer 2 incisiones en ese momento y llevarnos una muestra que mandarlos a llamar 3 o 4 días después porque la muestra no fue suficiente, estuvo mal o no alcanzó. Estas son toallitas de alcohol isopropílico, son bastante higiénicas, bastante prácticas, te evitan el torundero y la falta de higiene usando torundas abiertas. Este es la hoja de la encuesta médica, las gasas, un tubito microtainer para cuando requieren que se tome muestra extra, por ejemplo para grupo sanguíneo, o pueden ser otros tubitos de otros colores porque a veces les piden calcio o bilirrubinas o alguna biometría, entonces pueden tener los tubitos chiquitos para recolectar algunas gotas. Estos tubos recolectan desde 150 microlitros hasta 500, entonces son muy prácticos. Y para la cuestión de COVID-19 agregamos unos gogles y una mascarilla N95, que si bien le da mucha confianza a los papás que vayas con equipo de protección personal, además de la bata desechable, cubre zapatos y demás, el cabello recogido y cubierto, lo más importante en temas de bioseguridad es protegernos a nosotros mismos. Entonces nos cuidamos y cuidamos a nuestros pacientes. Bueno, entonces siempre tener todo listo para que no estemos tratando de alcanzar un tubo o un papel que nos hace falta y que podamos hacer mejor nuestro trabajo. El registro de los pacientes es muy importante. Se tiene que llenar la encuesta médica con los datos del binomio materno-infantil del papá. Aquí van algunos datos importantes para ver la edad gestacional, el número de gesta, si hubo algún aborto anterior o no, qué medicamentos están tomando, si hubo transfusiones sanguíneas, qué medicamentos toma la mamá y los datos de dirección y teléfono. Siempre les pedimos la dirección completa, 2 teléfonos donde sí contesten por si hay que hacer la llamada para una segunda toma de muestra. Aquí tenemos al doctor Santiago Mendoza, él es nuestro audiólogo que se encarga de hacer tamiz auditivo, lo hace con este aparatito y pues ahorita en época de la pandemia estamos haciendo tomas de muestra a domicilio, tomamos tamiz neonatal y al rato llega él, bueno casi siempre primero va el auditivo con equipo de protección personal y demás. También va la cardiopediatra y la ortopedista pediatra recibe a los niños en su consultorio después de las 2 semanas.
A veces se registran en una encuesta aparte, a veces los papeles traen una papeleta. Esto es un formato del Hospital Juárez, donde una vez dimos una capacitación y implementamos el uso del dispositivo de incisión para talón. Ha dado muy buenos resultados. Y bueno, hay que recabar información del paciente, de la mamá y del nacimiento. Ya voy. Bueno, viene la parte de la toma de muestra. Aquí hay que tomar muchos factores a considerar. Lo más importante es que se cumpla con el requisito de que el niño tenga al menos 3 días tomando leche al seno materno o fórmula. Vamos a hacer la recolección del talón en papel, tarjeta de Guthrie para tamiz neonatal, que nos va a permitir recolectar gotas de sangre seca. Esta es una foto en la cual la química Nari Lecona tamizó a su sobrinito, pero nos ayudó la química Gina Teissier de Puebla, que les mando un saludo, son colegas muy queridas, y me regalaron esta foto, en la cual podemos ver que la posición adecuada para hacer el tamiz es con el bebito en brazos de alguien que lo quiera. No tamizamos a los bebés acostados en una camita o lejos de sus papás. La mejor posición para tamizar a un bebé es en los brazos de su papá, de su mamá, de su abuelita. ¿Por qué? Porque los niños, les comentaba, que tienen temor a separarse y están conociendo el medio extrauterino. Entonces, lo que conocen a los 3-5 días de vida es la voz de su mamá, el olor de su papá, los brazos de las personas que lo quieren. Entonces, someterlos a un procedimiento doloroso bajo condiciones estresantes, más allá del hambre y de sus propias necesidades fisiológicas, implica meter un factor de estrés adicional con el que no deberíamos de lidiar. Entonces, esta posición funciona bastante bien. En una mano, la persona adulta sostiene al bebé, lo sostiene su cabecita, cuello y espalda. Además, la orejita del bebé le queda cerquita de la boca de la persona mayor para que le hable, para que le cante, para que lo calme. Con la otra mano sostienen la cadera y el piecito que no vamos a utilizar. Y a la persona que toma la muestra le queda el otro piecito colgando en posición vertical, que favorece la irrigación sanguínea, y el tomador de muestra lo hace sentado para quedar a la altura del piecito del bebé. Les recomiendo mucho hacer esta práctica, les recomiendo mucho que si tienen oportunidad de salir a tamizar a casa a sus bebés, lo hagan. Es una experiencia muy bonita y ante tantas cuestiones que tienen que lidiar los papás de recién nacidos, el hecho de tener la atención de ir a visitarlos a su casa y evitar que salgan, y más ahora con el tema de la pandemia, es algo que agradecen y después la familia se vuelven todos tus pacientes. Entonces es un círculo bonito y virtuoso. Las tomas de muestra tienen que estar estandarizadas. Esta foto es del Hospital General de Cuautla, en la cual, después de capacitaciones y del uso adecuado de materiales, logran muestras a la primera con una sola punción y con una calidad preanalítica extraordinaria, lo cual va a ahorrar tiempo. Y más allá de darles especificaciones o teoría de cómo debe ser la toma de muestra, vamos a ver un videíto. ¿Tiene sonido? Ahorita le voy a hacer un piecito. Y les voy a ir explicando. Es muy importante irles contando a los papás lo que vas haciendo. Entonces ahí eso es un masajito de arriba hacia abajo. No se exprime el talón, el masajito es de la rodilla hacia el tobillo hasta que el talón se ponga rojito. No necesitamos calentar con nada. Esto que le está saliendo es parte de su pielecita muerta, ¿eh? A esta bebita la la traían con cobijita, simplemente se le quitó la cobijita, el calcetín. Está un poco molesta, llegó irritable, pero el papá estuvo haciendo mucha conversación con ella. Ahorita la escuchan empezando con esto.
Hay que esperar a que el alcohol se evapore. Este video tiene ya casi 3 años y hay de hecho muchas cosas que yo misma me he corregido en la práctica, pero me gusta porque es un video de una sola toma y donde podemos ver lo sencillo que puede ser. Le muestro que la lanceta está completamente nueva, estéril. Voy a abrirla. Ventilar con la mano para que se evapore el alcohol es una mala práctica que me costó años quitármela, pero les comento que eso no se hace. Se busca la porción lateral del talón, nunca la punta. Se hace la punción, la incisión con el dispositivo, se quita la primera gota con una gasa, no con algodón, y después se espera hasta que se junte cada gota. Y ya cuando se juntó, acercas el papel a la gota, no a la piel del bebé, y el papel jala a la gotita de sangre. Es una sola gota por círculo y hay que esperar a que la gota se forme grande para que abarque la mayor área de cada círculo. Ahí tenemos ya las 6 gotitas. Si escuchan, la bebé ya no llora. Ahí limpiamos un poquito la sangre que escurrió con gasita. Ya no volvemos a utilizar alcohol porque les arde mucho. Voy a tomar siempre gasas estériles. Ese es el microtrainer para el tipo sanguíneo y una biometría que pidieron. Entonces, el mismo dispositivo favorece la recolección. Ahí la niña ya se cansó. Entonces, nos estamos apurando. Con eso ya me alcanzaba para un grupo sanguíneo, pero pidieron biometría, entonces tomamos un poquito más. Nada más estoy recolectando lo que le está saliendo solito. Ya está saliendo solita la sangre. Y una vez que llegamos a la primera línea del microtrainer, ya podemos dejar de tomar, dependiendo de la cantidad de muestra que requieras. Como les comentaba, ya no usas alcohol, usas una gasita estéril. Ya no vale. Y si se dieron cuenta, es un procedimiento que a la niña en general le dolió poco y la molestó lo menos posible. Listo. Otra gasa estéril nueva. Los tubitos microtrainer se tratan igual que los Vacutainer grandes. Ahí tenemos que mezclar con el LTA y después los acompañas para que... Como si le fueran a dar de comer. Y vamos a mantener su piecito en alto. Los acompañas a sentarse y que levanten el piecito por encima de la altura del corazón. La parte de atender a la familia también es muy bonita y hay que ser muy comprensivos y empáticos con ellos. Cuando los niños tienen 5 días y son papás primerizos, no lo saben ni cargar. Entonces se hacen bolas y siempre es bonito poder ayudarlos en procedimientos tan sencillos. Lo bueno es que no saben groserías todavía los bebés, porque usted dice que no le dolió, pero... No, pero además no son tontos. Entonces, si se vacunan antes, cuando llega el tamiz, huelen el alcohol. Ya se la saben. Entonces yo siempre, ¿ya lo vacunaron? No, vámonos. Pero donde ya lo hayan vacunado... Le preguntan si el derecho o el izquierdo. Uno que no esté puncionado, porque aparte luego vienen con punciones de otros lugares. O sea, el talón puede ser el derecho o el izquierdo. Pero siempre hay que verificar que no tenga punciones, porque luego estuvieron hospitalizados o les intentaron hacer un tamiz en otro lado y llegan con moretones y cosas así. Le preguntan si se puede puncionar en la mano. La punción en la mano no es una buena práctica. El sitio ideal es el talón. Mire, señor. Que si se enciman las gotas, ¿qué pasa? Voy. Ahí le explicas que sea una gota por círculo, que tomaste bien la muestra, que el círculo abarque la mayor cantidad, que la gota de sangre abarque la mayor cantidad del círculo, son gotas grandes, y se puede ver que se han tomado porque tal como se ve al frente, se ve detrás. Ajá. Entonces, la gota tiene que pasar el papel y tal como se ve al frente se ve para atrás. Si se juntan, puede existir un fenómeno de saturación de las gotas, entonces las gotas se descartan. Gotas juntas no se cuentan. ¿Y se necesita otro papel? Sí, para un tamiz de 67 necesitamos mínimo 4 gotas. Nosotros
nosotros tomamos 6 para dar chance de equivocarnos 2 o para llevarnos 2 más por si hay que rechecar algo. La gradilla para si la muestra es útil para otros estudios. Las muestras en tubo pueden ser útiles para otros estudios, la muestra de papel puede ser útil para paternidad. Y ya, básicamente. Pero las de tubo sí pueden tomar tubos amarillos, tubos lilas, tubos rojos, hay de diferentes colores. Con una punción nosotros hemos tomado para tamiz, para grupo sanguíneo, una biometría, una química de unas 4 o 5 cositas y un cariotipo. Le preguntan si es tomar la muestra con jeringa. Las jeringas son instrumentos para introducir líquidos a los cuerpos. Las agujas y las punciones y las lancetas o dispositivos de incisión para extraer. Entonces lo correcto es hacerlo con una lanceta o dispositivo de incisión para talón. Bueno, parece que ya son todas las que quedan por ahí. Listo. Muchas gracias. Listo. Entonces, en 6-7 minutitos haces el procedimiento. Lo menos invasivo posible, lo menos doloroso y que resulte una experiencia adecuada para las familias y para nosotros. Ay, no, se va a repetir. Listo. Y finalmente, nos costó mucho obtener una buena muestra. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a cuidar. La vamos a poner a secar 3 horas adecuadamente en un rack para tamiz. Para enviarlas, lo correcto es que cada muestra tenga su propio sobre, pero si no pueden ir en el mismo sobre, no se colocan una encima de otras porque puede haber transferencia de sustancias, se colocan de manera encontrada para que no se mezclen unas gotas de sangre con otras y se envían tan pronto como sea posible. Bueno, pasamos ya a fase analítica. Aquí estamos en el año 2020, tenemos una preguntísima antes de... ¿Se pueden mandar a Detamiz las muestras? Sí. O sea, ustedes son un laboratorio de referencia. Sí. No hay muchos, o si hay muchos laboratorios de referencia. No, pero además pueden mandar a las muestras a donde quieran. Pero lo importante es que el laboratorio que les procesa las muestras los ayude y los lleve de la mano por todo el proceso. ¿Y ustedes sí lo hacen en detalle? Nosotros sí, o sea, nosotros todo lo que les estoy explicando, todo lo hacemos hasta llegar a los casos confirmados, mandarlos con el subespecialista pediatra y darle seguimiento a los niños ya una vez que están recibiendo tratamiento. Tenía que hacerle la pregunta. Bueno, en la fase analítica, esta grafiquita me gusta mucho porque hasta hace 10 años todavía había equipos de cromatografía en capa fina visual o automatizada. La cromatografía en capa fina está en desuso. La tecnología intermedia es ultramicrolisa, ELISA, pero la alta tecnología ya incluye fluorometría en tiempo resuelto, espectrometría de masas en tándem para los ampliados, la fluorometría automatizada en tiempo resuelto y tiempo retardado, la electroforesis por isoelectroenfoque para las hemoglobinopatías, la HPLC y cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas. ¿Por qué? Porque tienen más sensibilidad, más especificidad las pruebas y podemos con eso abatir falsos positivos y falsos negativos. Para la fase postanalítica vamos a tener la entrega de resultados. Los resultados tienen que ser interpretados con respecto a valores de corte de niños mexicanos, contar con una adecuada proporción de sensibilidad y especificidad para lograr que reportemos menos del 2% de falsos positivos, pero también menos del 0.5% de falsos negativos. Un resultado normal no descarta la presencia de variantes de inicio tardío. Lo que les comentaba desde un principio, todo resultado sospechoso debe confirmarse clínicamente y lo podemos llamar positivo solamente después de las pruebas confirmatorias. La Sociedad Latinoamericana de Errores Innatos en el Metabolismo y Pesquisa Neonatal recomienda reportar de la siguiente manera, con una palabra, la enfermedad y una palabra. La palabra puede ser normal o sospechoso en el primer tamiz. ¿Por qué no reportamos cuantificaciones y valores de referencia? Porque han habido muchos trabajos que reportan
mucha angustia de los padres de no saber interpretar los resultados, que los médicos tampoco logran ver las sospechas entre tanto número, letras y palabras complicadas. Entonces, el resultado ya se entrega interpretado, con normal o con sospechoso. Está bueno, están lloviendo las preguntas, pero Sí. ahí le va otra que tiene que ver. Ya voy. En realidad le dicen a usted que cómo le pueden contactar para hacer pruebas de referencia. Ahorita les paso con usted. mi... Si hay una diapo Sí. donde usted hable, Sí, esa es sí, una. sí, sí. La otra es que dice que le han, por ejemplo, pedido, después de 7 días de que enviaron la muestra a un laboratorio de referencia, Ajá. el laboratorio de referencia le pide otra muestra. Entonces, da tanto coraje. Imagínense ustedes que le dicen, o sea, el laboratorio de referencia le rechaza la muestra. El truco está en tomar una buena muestra, en capacitarte para tomar una buena muestra. Si tú mandas una buena muestra, tomas foto y le dices, estoy mandando esto, no tendría por qué rechazarlo. Entonces, ya tú estás teniendo la evidencia que estás mandando una buena muestra. Si de repente llegan muestras, tenemos nosotros toda una colección, un muestrario de muestras rechazadas, no las regresamos, no es una buena práctica regresar muestras malas porque las mandan a otros laboratorios donde sí se las aceptan, lo cual tampoco es benéfico para los niños. Y lo importante es mandar una toma de muestra adecuada. En la medida en que tú mandas un tamiz bonito, no tendría por qué ser rechazado. Pero si mandas un tamiz bonito, súper chulo, guapísimo, así perfecto, gotitas súper redonditas, pero lo tomaste a las 4 horas de que nació, ahí sí, con la pena, se rechaza porque no cumple con la condición de los 3 días de haber alimentado al niño. Yo he leído, si no mal equivoco, en una norma anterior, de que se podía tomar muestra del cordón umbilical, ¿cierto? La muestra de cordón umbilical fue muy útil para la detección de hipotiroidismo congénito, cuando era un solo tamiz de una sola enfermedad. Ahorita ya está en desuso porque el bebé no ha comido y porque puede haber contaminación con sangre materna. Pero eso decía la norma anterior, ¿que no? Sí, probablemente la decía. Sí, pero ya no. me acuerdo, órale. Ya no. Y dice, bueno, no voy a decir el nombre del laboratorio de referencia al que mencionan, pero que en ese laboratorio de referencia les aceptan hasta 2 gotas Depende del tamaño del por panel. mancha. ¿Del tamaño de? 2 gotas por círculo. Sí. No, lo que pasa es que el papel está calibrado. El papel de tamiz neonatal tiene un grosor específico. Ese papel está tan específicamente diseñado y calibrado para su función que las doctoras de la Clínica de Errores y Datos del Metabolismo y Tamiz Neonatal del Instituto Nacional de Pediatría hicieron una técnica para preservar muestras de orina en esos papeles. Y en esa técnica, una tarjeta de 6 círculos que no tenga ninguna papeleta ni residuos de pegamento o que se le haya desprendido el papel con la papeleta cuando se la quitas, una tarjeta nueva tiene la capacidad de absorber 2.0 mililitros de orina. Entonces, cuando tú haces tu método para ácidos orgánicos en orina o para el tamiz de orina, pones tus 2 mililitros medidos con pipeta automática de orina, colocas la tarjeta en la posición adecuada y la orina impregna toda el área de la tarjeta. Entonces es un papel que está calibrado. Ahora, si tú colocas una gota y encima le colocas otra, lo que estás haciendo es que estás dejando regiones que tienen el doble de muestra. Eso es una saturación y la saturación podría dar lugar a una sobrecuantificación y una sobrecuantificación podría dar lugar a un falso positivo. Ya, muy bien, está muy claro, gracias. Bueno, entonces cuando todas las enfermedades resultan normales, la conclusión es tamiz normal. Sin embargo, no siempre tenemos estos resultados. Entonces vamos a reportar a los sospechosos como tal. Hiperplasia suprarrenal congénita, variedad perdedora de sal o variedad virilizante sospechoso. Y se escribe una nota. Se escribe una nota sobre el tamiz sospechoso y las instrucciones de lo que sigue. 17 hidroxiprogesterona, 27.95 por encima del valor de referencia, que es de 20 nanomol por litro. Y aquí, algo se movió. En la primera muestra se presenta un valor anormal para analito 17 hidroxiprogesterona, por lo que solicita una segunda muestra de papel filtro y 2 mililitros de suero para confirmar o descartar la elevación del analito por hiperplasia suprarrenal congénita. También les decimos que sería conveniente consultar al subespecialista, que es el endocrinólogo pediatra, por la naturaleza de la enfermedad. Este resultado debe ser interpretado por el médico tratante considerando las condiciones clínicas del paciente
y que el tamiz no ha concluido. Entonces los llamamos para pedirles una segunda muestra. ¿Qué pasa cuando tenemos una sospecha? Cuando tenemos una sospecha necesitamos notificar rápido a quien tomó la muestra, al hospital, al pediatra y a la familia. Hay que buscar a la familia, por eso hay que tener los datos de contacto. Entonces, ante una sospecha, llamamos tan pronto como sea posible para hacer una cita y aquí el reporte es de la siguiente manera. Si en la segunda muestra se persiste la sospecha, entonces ya tenemos un anormal. Este fue un tamiz básico de abril del año pasado, cuando suspendieron los tamices. Entonces, estuvimos haciendo paneles básicos equivalentes a los de Secretaría de Salud y aquí tuvimos una sospecha de fibrosis quística. Este es el resultado que se entregó después de la segunda muestra y se interpreta como tamiz anormal de 6 enfermedades. La primera y la segunda muestra de tamiz neonatal presentan un valor anormal para el tripsinógeno inmunorreactivo IRT. Este resultado debe ser interpretado por médico tratante considerando las condiciones clínicas del paciente. Para continuar con el diagnóstico y descartar o confirmar fibrosis quística, se sugiere la prueba confirmatoria de determinación de electrolitos en sudor por el método de iontoforesis cuando el paciente no esté recibiendo aporte de electrolitos por vía parenteral. Entonces les dijimos que el tamiz es anormal, que todavía no podemos decir que tiene fibrosis quística, pero ¿qué es lo que sigue? Y este paciente estaba hospitalizado, entonces aquí ya no le pusimos que el seguimiento podría ser por el neumólogo pediatra, pero generalmente son los que ven a los pacientitos de fibrosis quística. Y ahí termina el tamiz. El tamiz no confirma, las confirmaciones vienen después. El tamiz como prueba es la fase preanalítica, analítica y postanalítica. Como sistema es la detección, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento. Entonces vamos a seguir con el diagnóstico. Vamos a quedarnos con el caso de la fibrosis quística, porque todo resultado anormal requiere una confirmación diagnóstica. Y ahí pasamos a diagnóstico. Para el diagnóstico se puede hacer de diferentes maneras. Hay algunas que el diagnóstico es tan sencillo como un perfil hormonal. A veces se tienen que cuantificar aminoácidos en suero y en orina, determinación de ácidos orgánicos en orina, cuantificación de actividades enzimáticas, electrolitos en sudor, pruebas genéticas que ya pueden detectar las mutaciones más frecuentes o mutaciones puntuales, la genotipificación de variantes, estudio de mutaciones, todo esto también ya con la finalidad de pronosticar cómo va a ser el curso de la enfermedad. Siempre debe de haber asesoría científica hacia el médico y hacia la familia. En esta imagen tenemos una prueba confirmatoria de fibrosis quística. La fibrosis quística, la confirmatoria es electrolitos en sudor. Es muy complicado diagnosticar fibrosis quística si no se hizo un tamiz, si el tamiz no te dio la sospecha y si no tienes un equipo para cuantificar los electrolitos en sudor. En los comentarios podrán ahorita decir de todas las veces que supieron que metían a los niños cobijados o en bolsas de plástico, con el cuerpo cubierto de plástico, a autos a las 12 del día bajo el rayo del sol con el aire acondicionado de calefacción para hacerlos sudar y tomarles con un microtainer o una cosita así, unas gotitas de sudor de la frente. Pues no, existe un aparato que la técnica es iontoforesis, utiliza pilocarpina, hay una conducción de electricidad muy pequeñita, pero que permite hacer que la zona donde se va a hacer sudar al niño sude muy poquito, recolecta 10 microlitros. En ese momento los recolecta, los mide y da un resultado. ¿Y por qué tiene que ser con esto? Porque por el método de hacer sudar a un niño en un coche no vamos a obtener ni la sensibilidad, ni la precisión, ni la especificidad, ni las condiciones, ni la aceptabilidad o la adecuabilidad de una prueba. La fibrosis quística es además una enfermedad muy seria, entonces pues no es lo correcto. Y volvemos a lo mismo, siempre con procedimientos humanizados. Ahora, ya que tenemos un caso positivo, vamos a tener el tratamiento. El tratamiento es individual, incluye en algunas ocasiones dieta, medicamentos, a veces es con trasplantes, con terapia génica y
todos los niños tienen que estar en tratamiento por una razón muy simple. Tienen una condición, tienen una enfermedad, si los descuidas van a caer en crisis metabólicas que van a deteriorar su salud. Y en una crisis pueden desarrollar algún tipo de retraso o verse afectados en alguna función de su cuerpo. Esta parte del tratamiento es la que le corresponde a los médicos, a los subespecialistas, son los que ven la clínica y de acuerdo a el monitoreo y seguimiento de los pacientes van ajustando los tratamientos. También una parte muy bonita del tratamiento y del seguimiento es que no solo vas a dar tratamiento durante toda la vida y manejar a un paciente enfermo toda la vida. He tenido el gusto de colaborar con algunos médicos que durante el tratamiento y el seguimiento se dan cuenta que sus pacientes que fueron diagnosticados con una enfermedad metabólica no la tenían. Entonces, el seguimiento es para demostrar que no la tienen e integrarlo a una dieta y a una vida normal porque fueron mal diagnosticados en un inicio. Eso ha sido también una experiencia muy bonita. Pero bueno, no son todos los pacientes. Cuando ya están diagnosticados, generalmente el tratamiento va para toda la vida. Se hace un manejo interdisciplinario con el pediatra, genetista, nutriólogo, el subespecialista que puede ser el endocrinólogo, ortopedista, oftalmólogo, trasplantólogo, neurólogo, neumólogo, ginecólogos, las enfermeras, los psicólogos, el laboratorio, porque hay que hacer mediciones del progreso y de las condiciones del paciente, de su salud, el farmacéutico por el tema de los tratamientos, la nutrióloga, el trabajador social y los grupos de apoyo. Aquí les dejo unas imágenes de una película que habla de la fibrosis quística, que seguramente la vieron, es 5 Feet Apart, que es a 10 metros de ti. No me acuerdo el nombre en español. Pero son dos chicos con fibrosis quística que, como han tenido seguimiento y tratamiento, pues ya son adolescentes, casi adultos, y la película trata de cómo son confinados en los hospitales para su seguimiento cuando presentan algún tipo de crisis y que pasan mucho rato en el hospital. Es el modelo americano de atención a la fibrosis quística porque es una enfermedad con cierta prevalencia allá. Es lo ideal. Aquí en México, la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística apoya mucho a los pacientes con esta enfermedad para ayudarlos con el seguimiento. Y esta es una foto de México de la carrera de la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística, donde vas y corres 5 kilómetros por un pacientito con fibrosis quística. Al final, cada paciente tiene sus porras, hay equipo de porras, hay premios y se hacen visibles los pacientitos, se hace visible la enfermedad y también es una oportunidad para conocer familias, conocer sus casos y, por ejemplo, en esta carrera, después de la premiación y eso hubo una convivencia, ahí conocí a 4 familias y de esas 4 familias solo un niño fue detectado por tamiz neonatal. Todos los demás fueron detectados tardíamente, una chica hasta los 19 años me parece, y además al niño que lo tamizaron también hicieron la genotipificación para fibrosis quística de sus papás, vieron cuáles eran las variantes que tenía su papá, su mamá, y con eso también se da el pronóstico para la recomendación de no tener más hijos o estar al pendiente de que los siguientes hijos no tengan la enfermedad o las probabilidades de tenerla. Que la película se llama A 2 metros. A 2 metros, le puse 10. A 2 metros de ti. Sí, a 2 metros. Gracias, Vanessa. Ah, no fue Vanessa, fue Leticia Barrera. Sí, es muy bonita. Bueno, entonces ya que terminamos el seguimiento, pues logramos tener pacientes que si bien no se les cura la enfermedad, porque no se puede curar, sí se puede tratar, sí se puede prevenir la discapacidad, prevenir las secuelas y prevenir la mortalidad temprana. Y es así como el sistema integral va desde conocer a quiénes son nuestros pacientes, invitarlos a que se hagan la prueba de tamiz neonatal en tiempo y forma, darles una atención personalizada, adecuada, con un nivel de tecnología acorde a los tiempos que estamos viviendo y a las necesidades de detección que tenemos, y no dejarlos, no soltarlos, porque estas familias necesitan el acompañamiento del laboratorio.
y de los médicos especialistas. Hay veces que los médicos no han convivido con las enfermedades, entonces ellos tampoco saben por dónde empezar. Si tú les dices la alerta de que tienes una sospecha o de que tienes un resultado anormal, es más fácil que todos en equipo pongamos manos a la obra, nos enfoquemos en confirmar la enfermedad y en que el niño inicie su diagnóstico oportuno y su tratamiento temprano. Y esa es la propuesta, detectar a tiempo y detectar a todos. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a poner a la práctica esto. Tenemos un calendario en el que el día 1 nace un niño. Quedamos que ¿cuántos días de adaptación son para que podamos hacer el tamiz? 3. Son 3 días para adaptar su metabolismo. Son 8 tomas de muestra, tomas de sangre al... Perdón, eso está muy horrible, eso no me veo. Son 8 tomas de leche al día, 24 tomas de leche para poder hacer la toma de muestra. Entonces se atraviesa el fin de semana. Los días ideales son del 3 al 7, que son esos 4 días que tenemos para tomar la muestra. Idealmente, supongamos que el niño llega el martes, se le toma la muestra y no esperamos más de 10 días para el resultado. Cuando tarde el día 15, tenemos el resultado. Y si es normal, pues se le da vuelta a la hoja. El niño tiene muy pocas posibilidades de estar enfermo. Pero, ¿qué pasa si en este resultado tenemos un sospechoso? Si tenemos una sospecha, vamos a tomar nuestra encuesta médica y vamos a buscar uno de esos 2 teléfonos que les pedimos, teléfonos donde sí contesten. Yo les digo, deme 2 teléfonos donde sí contesten, y les vamos a hacer la llamada para indicarles que tenemos una sospecha, que eso no quiere decir que su hijo está enfermo. Una sospecha quiere decir que hay que tomar una segunda muestra y analizarla con prioridad para ver si la sospecha persiste. Se atraviesa el fin de semana en lo que no se ponen de acuerdo los papás, llegan a la segunda toma de muestra, se toma y si el resultado es normal, aquí lo que pasó a lo mejor fue que el bebé tardó más tiempo en adaptar su metabolismo y ya para la segunda toma de muestra ya el resultado es normal. Entonces se da de alta y la vida sigue. Sin embargo, si en esta segunda toma de muestra el resultado es anormal, entonces ya no lo llamamos sospechoso, le llamamos anormal. Ahí termina el tamiz neonatal, pero no dejamos solo a la familia, les llamamos otra vez. Aquí casi nunca llamamos porque los papás están esperando un resultado, entonces más bien son ellos los que te llaman por ahí del día 22, 23 para ver qué onda con su resultado. Y esto facilita las cosas porque estamos haciendo las pruebas confirmatorias casi inmediatamente, tomando muestras adicionales, que ya es diagnóstico, no es prueba de tamiz, son pruebas confirmatorias, y algunas están en cuestión de horas, otras en días, pero suponiendo que es un perfil hormonal o alguna cuantificación de aminoácidos, 2-3 días están los resultados. Si se confirma la enfermedad, entonces los positivos ya se da el diagnóstico como niño enfermo y se le da el seguimiento con el pediatra subespecialista para iniciar el tratamiento. Y los acompañamos hasta ahí y después regresan para estarse haciendo sus controles de laboratorio de seguimiento. Si se dan cuenta, cuando el sistema de tamiz es virtuoso, aún esperando 3, 4, 5 días de metabolismo de adaptación, logramos tener pacientitos diagnosticados antes de que cumplan un mes de edad. Las máximas o los objetivos ideales del tamiz neonatal es que esto suceda a los 15 días de nacido. Y tenemos enfermedades como la hiperplasia suprarrenal congénita, en la cual cuando tenemos la sospecha, aquí en este día, tomamos muestra, la segunda muestra y las confirmatorias de una vez, pero no solo eso. Cuando vemos que un bebé nace con genitales ambiguos, no esperamos el metabolismo de adaptación, hacemos una toma de muestra de tamiz neonatal para evaluar la 17-hidroxiprogesterona y ver si es sospechoso de hiperplasia suprarrenal congénita. Y después esperamos los 3 días de adaptación y tomamos otra muestra por este día para evaluar el resto de las enfermedades. ¿Por qué? Porque les comentaba que la hiperplasia suprarrenal congénita puede ser mortal y los niños pueden fallecer más o menos para el día 17 de vida. Entonces, si desde que el neonatólogo ve el defecto congénito en los genitales,
y sabe que tiene que hacer una toma de muestra urgente de tamiz neonatal y se coordina con un laboratorio para darle prioridad, nosotros, esos niños, estamos tamizando la 17-hidroxi este día, el resto de las enfermedades unos días después, y le vamos ganando tiempo a la enfermedad. Tenemos la sospecha y las confirmatorias antes, y el niño está en tratamiento por el día 12-13, unos 4 o 5 días antes de que tenga su primera crisis metabólica que podría ser mortal. Y el hecho de haber actuado rápido y haber iniciado tratamiento le salva la vida a este bebé. Sí va a tener que estar haciéndose controles, tomando medicamentos y demás, pero no va a ser una pérdida, y si se apega al tratamiento y al seguimiento, su sobrevida va a ser de muy buena calidad. Y yo creo que eso es lo más bonito del tamiz. Ya no les hice la diapositiva de lo último que venía pensando en el camino, pero también es importante hacer alianzas estratégicas, y eso se los quería contar. Nosotros en The Tamiz, en Cuernavaca, tenemos alianza con el audiólogo pediatra, que lo conocieron en una foto, con la ortopedista pediatra y con la cardióloga pediatra. Entonces, haciendo tamiz metabólico, tamiz auditivo, tamiz cardíaco, tamiz ortopédico, e incluso a veces se puede hacer una evaluación neurosensorial para el tema de la estimulación temprana. Haciendo esas acciones de prevención, se pueden descartar en el primer mes de vida más de 160 enfermedades. Entonces, pues es un trabajo en equipo, es súper bonito, y en particular yo me siento muy honrada de trabajar con 3 médicos pediatras subespecialistas que pues también ya están en la primera línea de atención a defectos congénitos y detección oportuna. Porque volvemos a lo mismo, el diagnóstico presintomático es muy bonito y no tiene precio. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias a los que aguantaron hasta este momento. Aquí están mis datos de contacto. Y les paso el WhatsApp de Cari, que no está aquí, pero ahorita se los ponemos en algún comentario para que la contacten. Bravo, 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 bravo y más bravo. Bueno, en realidad le han echado muchísimas porras, dicen que ya la habían visto en algunos otros foros y que les encanta su manera tan clarita. Yo me alejo de usted para guardar la sana distancia, así que la cámara se aleje un poco. Muy bien, su amigo químico Jesús Lozano, y creo que es doctor también, ¿sí? ¿Verdad? Doctor en ciencias. Le pregunta por la marca o proveedor del equipo de llantoforesis. Es Nanoduct de... no sé el proveedor. Nanoduct. Con N. Nanoduct. Y acá ya está. Es que hay diferentes, ese es portátil. Muy bien. Entonces hay veces que ese se puede trasladar por paquetería, es carísimo el seguro. Y la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística tiene varios aparatos, no estoy segura si son móviles o si son fijos, pero tiene creo que unos 10 aparatos distribuidos en todo el país. Hay que acercarse con ellos. Aunque acá ya le dijeron que cuesta 1,400, supongo que serán pesos o dólares, que luego se lleva uno el chasco, pesos o dólares. Y bueno, dicen que en Amazon está el equipo de llantoforesis. Y el químico Fletes pregunta, ¿y qué hacer si en su ciudad no hay ese equipo? Si no me equivoco, él es de Tepic. Entonces... hay que contestar. Es que fibrosis quística es un mundo, pero el diagnóstico es súper bonito. La Asociación Mexicana de Fibrosis Quística, y por eso hago énfasis en las sociedades civiles, porque las sociedades civiles son las que están presionando para que haya tratamientos, para que dejen de pasar fórmulas de aminoácidos para niños con fenilcetonuria, para que dejen de contrabandear, de hacer contrabando de Estados Unidos o de Canadá, porque no está en el cuadro básico. O sea, los papás son los que están moviendo esto, son los que van al Senado y los que han logrado que se amplíe el tamiz. Y sí hay mamás que dicen, bueno, hay los niños de enfermos de 6 cosas y tienen derecho, pero mi hijo tiene la 7ª porque él no tiene derecho. Y están luchando por sus hijos para que todo esto vaya cambiando progresivamente. Claro. Y bueno, yo recuerdo ahora que lo estaba usted diciendo de electrolitos en sudor, un libro de hace 40 años que yo lo leí. Si no me equivoco era hasta el Colmer, y decían cómo se podía colectar sudor, porque usted platicó de subir al niño al carro y poner la calefacción, su bolsita de plástico no se le vayan a poner en la cabeza, son capaces, pero bueno, yo recuerdo que se ponía un celofán en el brazo,
y se le ponía alguna lámpara que calentara, pero al brazo nada más. Ajá. Y entonces, después de que sudaba el cachito de celofán y se colectaba el sudor con un capilar. No, eso lo leí hace 40 años, ya no existe eso. Ya no se puede hacer así. No, lo que pasa es que tiene que, o sea, por lineamiento tiene que ser por iontoforesis. Cuando yo le platiqué a mi papá eso, mi papá me dice, me acuerdo cuando mi papá fue químico? jefe de conservación en el IMSS. Ajá. Entonces él dice que el problema que tuvo alguna vez fue calentar los sueros, mantenerlos a temperatura. Ajá. Entonces que era un problema porque aparte meterlos en agua caliente era muy antihigiénico. Entonces diseñó unas lámparas y hizo como unas campanitas para calentar esos líquidos. Pero, o sea, hasta él que no era de químico o algo así, la lógica le decía que eso servía nada más para bolsas de soluciones, no para piecitos de bebés o para cosas así, ¿no? Muchas veces nos olvida que estamos en el año 2020. Claro. ¿Verdad? O sea, y seguimos haciendo cosas que no son correctas. Entonces, yo creo que siempre hay que tener la tecnología de nuestro lado. Esta conferencia es una prueba inequívoca. Sí, claro. De que la tecnología funciona, que nos conecta, que nos puede volver mejores personas, mejores profesionales y que no necesitamos estar cerca físicamente para poder avanzar y seguir creciendo. Y bueno, nos felicitan a nosotros por traer gente tan distinguida como usted. Y bueno, dijeron, buscaba yo, pero ya no lo encontré, pero así decía el comentario. Decía, han traído excelentes ponentes, pero la química Excel, lo máximo. Felicidades, Pacal. Lo dijo alguien, ¿eh? Gracias. No lo dije yo, en verdad, se lo prometo. Me honra mucho, que ahí pero está. además, o sea, sí está muy padre que lo hagan por Zoom, pero es bonito venir aquí porque aunque son 5 personas, todas son siempre muy lindas. Nos reciben Gracias, bien. claro. Cuando estaban los químicos aquí en sus pupitres también fue una buena experiencia. Y con una persona tan generosa y amorosa por la química clínica, pues es una experiencia que yo no dudé cuando me dijeron que si podía venir. Claro. Sí, voy a salir a carretera y voy a llegar a Pacal. Sí, claro, bueno, porque para los que no saben, bueno, Morelos está 45 minutos de carretera y entre 1 y 3 horas de ciudad, porque el problema es que hay que cruzar toda la ciudad para llegar del Pacal a Cuernavaca, y hay veces que es más tiempo de ciudad y desesperante, porque cuando está uno ya en la carretera, pues ya sabe uno cuánto tiempo tarda, 45 minutos, pero para salir de la ciudad, pues depende, si es viernes y día de quincena, la locura. Así es que, bueno, gracias por aceptar venir. Nos da muchísimo gusto tenerle por aquí. Cerramos la transmisión. ¿Algo más aquí?